Esta vez fueron muchos quienes nos pidieron el siguiente tema, así que te pido que te quedes al final para escuchar tu nombre. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Jamás olvidaré los años en que viví en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Al día de hoy resido en San Diego y desde allá escucho su programa. Cuando era niño tenía un grupito de amigos que nos juntábamos casi de a diario. Crecimos juntos en la colonia El Manto. Éramos Adrián, Edgar, Sergio, Alberto, el Güero, Rodrigo, Javier y yo. Estábamos casi de la misma edad, entre 14 y 15 años. Conejo Negro, te puedo pedir un favor, comunícate conmigo cuando vayas a publicar este relato para que les avise y lo escuchen. De vez en cuando nos juntábamos en una parte del cerro que estaba increíblemente solitaria, además de muy limpia y muy cuidada. Hasta había unas banquitas que alguien debió haber llevado arrastrando hasta ahí. Era como un mirador, tenía árboles a sus espaldas y un claro semiamplio con piedras que servían como bancos. Uno de mis amigos una vez nos enseñó que había escondites como piedras falsas donde se podían guardar cosas. En alguna ocasión llevé la tarea para hacerla allá. Sergio tenía una radio de pilas y a veces la llevaba para escuchar música. Jugábamos cartas, platicábamos, uno de ellos fumaba y se iba a hacerlo solamente a ese lugar. Algo que nos gustaba mucho hacer era mirar hacia las faldas del cerro con unos binoculares que a Rodrigo le regaló su tío, que era militar. Nos parábamos sobre una piedra y escaneábamos las calles. No era tan fácil llegar ahí, a ese punto del cerro, pero por alguna curiosa razón el tío de Rodrigo conocía muy bien ese punto y sabía que era el lugar perfecto para vigilar las calles y las casas y el cementerio. Cuando le regaló los binoculares lo llevó a esa piedra y le enseñó a usarlos. Luego Rodrigo nos llevó a nosotros y pues así comienza la historia. Ese día estábamos muy emocionados por un clásico de fútbol. Queríamos verlo en televisión todos juntos, pero por alguna razón no se pudo. Entonces a alguien se le ocurrió que lo escucháramos en la radio, allá arriba en el cerro. Recuerdo bien que de todos nosotros, el único que le iba a las Águilas era Javier. Como era uno contra todos, siempre le cargábamos carrilla por eso. Pero justo en esa ocasión él estaba muy seguro de que su equipo iba a ganar, así que nos retó a todos. Iba a ser de castigo para quien perdiera. Él nos lo iba a poner a nosotros o nosotros a él. Acordamos decirlo antes del partido para estar de acuerdo en que fuera algo justo y no muy manchado o imposible de cumplir. Javier nos dijo que si ganaban las Águilas, todos nos íbamos a rapar. Aceptamos. Si ganaban las Chivas, él pasaría la noche en el panteón. También aceptó. Ya no solo estaba en juego el marcador, sino también el castigo, así que la cosa se puso cardíaca. Resultado 2-1. Javier se iba a tener que ir a dormir al Panteón Civil del Cerro de la Estrella. La verdad es que yo sí llegué a pensar que estaba muy fuerte su castigo, pero también quería ver qué iba a pasar. Rodrigo tenía unos walkie-talkies, unos radios de comunicación de onda corta que también le regaló su tío. Acá entre nos, a mí se me hacía que su tío era un vigilante del cerro. Chato, como le decíamos a Rodrigo, también creía lo mismo. Te preguntarás qué fue lo que hizo aún más divertido el pago de la apuesta, pues que desde donde nos juntábamos estaríamos vigilando a Javier, viendo que cumpliera su palabra y siendo testigos de lo que él viera o si le pasaba algo ahí. Si vives en Iztapalapa, pero sobre todo si estás en las colonias de las faldas del Cerro de la Estrella, seguro conoces las historias que tiene ese enorme panteón. Hoy no tengo tiempo para detallarlas, pero tal vez después, si es que algún día se publica esto y la gente quiere escuchar más. Lo mandamos a un punto que tuviera algún poste de luz cerca para que pudiéramos verlo más o menos bien de noche. Le dimos un radio y uno nos quedamos nosotros para comunicarnos.
Según lo planeamos todo, pero se nos pasó una cosa, una muy importante. Nunca se nos ocurrió que si queríamos vigilarlo tendríamos que subir al cerro y dejar que nos cayera la oscuridad. No importaba si lo obligábamos a pasar la noche ahí o no, nosotros nos íbamos a quedar atrapados en el cerro. No era lo mismo subir de día que bajar de noche. Llevábamos música, el güero llevó unas cervezas, creo que todas eran para él, pero a final de cuentas nos tocó de a una por cada uno porque nadie puso más dinero. Establecimos de hora de inicio las 7 de la tarde para que él saliera a las 7 de la mañana, según porque creo que no lo íbamos a dejar que pasara completas las 12 horas. Dijimos a nuestros papás que nos quedaríamos en casa de Adrián. Pensamos que a unos no los iban a dejar, pero a final de cuentas todos subimos al cerro mientras que Javier se internó en la enorme colección de lápidas y tumbas. Nos veníamos hablando por medio de los radios, ya sabes, al principio jugando, pero de pronto Javier se puso serio. Se quedó a media oración, se cortó su comunicación unos segundos y luego nos dijo que estaba viendo algo raro en un poste. Se acababan de encender las luces en el cementerio. La noche estaba a unos minutos de caer. Se oía realmente asustado, aunque, como lo conocíamos que era muy exagerado, creo que no le dimos tanta importancia. Decía que en una farola como a unos 20 metros vio que había una tela negra flotando. Primero pensó que podría ser solo un trapo que se había atorado cerca de la lámpara, así que se acercó un poco para ir a ver. He de confesar que sí nos perturbó porque lo veníamos escuchando en tiempo real. Esquivando parches con mucho pasto, tumbas, agujeros, mausoleos derruidos, dijo que de pronto sintió que le pasó por todo el cuerpo una corriente eléctrica, desde los pies hasta la cabeza. Reconoció pronto que habían sido solo escalofríos, pero de los más fuertes que había sentido en toda su vida. Un día nos dijo que estaba seguro de que eso fue una especie de presentimiento de lo que iba a ver inmediatamente después. Sí era una tela, en ella no había cuerpo, pero sí una cabeza y un rostro humano. Misteriosamente estaba montada en un trapo largo, negro y desgarrado, pero que no estaba atorado en el faro, sino que se acercaba y se alejaba un poco de la lámpara. Javier nos dijo que era la cara morena de una mujer madura. No sé si me hubiera gustado ver eso mismo que él veía, porque de pronto se quedaba muy callado o como que no podía hablar. Le decíamos que se echara a correr o que le aventara una piedra, pero él estaba como enmudecido de repente. Esa cara la describió verdaderamente escalofriante, con una cabellera seca y gris que se agitaba más que la tela negra. Movía la boca, la abría, sonreía, sacaba la lengua, cerraba los ojos y luego los abría muy grandes y los dirigía todo el tiempo a él. De pronto Javier dio un grito, dejó apretado el botón de transmisión, así que lo escuchamos correr y moverse de donde estaba. Llegó a un punto en donde también lo escuchamos recuperar el aliento. Dijo que esa cabeza y ese pedazo de tela de pronto bajaron rápido y se movieron hacia él. Se detuvo hasta que no pudo más, pues aunque esa cosa no lo siguió demasiado, él no quería dejar una distancia corta entre los dos. Inmediatamente después dijo que no estaba seguro de tener valor y fuerzas para quedarse a dormir toda la noche en el cementerio. ¿Me creerás que eso hizo que nos dieran más ganas de llegar al mirador y ver lo que estaba pasando, si es que era cierto, porque se lo pudo haber inventado para que le perdonáramos el castigo? Nos apuramos, pero no solo porque ya queríamos llegar, sino porque a nosotros también nos estaba agarrando la noche. Eso sí he de decir, Rodrigo venía preparado por los 6. No sé si esto tenga que ver con su tío, con que se quería parecer a él, pero traía de todo.
lámpara y baterías de repuesto, cuerda, navaja multiusos y otras cosas de supervivencia. Y claro, el radio y los binoculares. Siempre los traía, no creas que para él fue una ocasión especial. Solo el último tramo lo hicimos ya oscurecido el cielo, aunque gran ayuda fue la lámpara de mi amigo. Tan pronto como llegamos al punto, quisimos ver hacia el cementerio para encontrar a Javier, pero quien siempre nos calibraba los binoculares estaba haciendo una fogata. Cuando ésta encendió, por fin pudimos mirar hacia donde sin tanto problema Rodrigo encontró a Javier. En un sitio bastante conveniente para él porque estaba bien iluminado y para nosotros que íbamos a poderlo ver con claridad. Nos terminamos de instalar, nos estuvimos rolando el radio y los binoculares. Estábamos muy entretenidos cuando de pronto se escuchó algo a espaldas de nosotros, entre los árboles. Fue un golpe, pero en un inicio no identificamos de qué tipo. Sonó una segunda vez, pero no en el mismo sitio, sino que en otra dirección, pero también en los árboles. Era un golpe de hacha, o más bien varios, y no todos venían del mismo lugar. Rodrigo tenía los binoculares en una mano y la lámpara en la otra. Subido en la piedra apuntó hacia los troncos, pero no vio nada. Nosotros mirábamos hacia la oscuridad iluminada y luego a Rodrigo, esperando que si él veía algo que nosotros no podíamos ver, nos dijera cuanto antes. No te voy a decir que estábamos espantados, pero fue en ese momento en que nos cayó el 20 de que también iba a ser un castigo para nosotros, porque también pasaríamos la noche en el cerro. Rodrigo bajó de la piedra y se acercó un poco a uno de los lugares de donde venían los golpes. Nos estaba dando la espalda, pero luego volteó y nos confesó con un tono de alta preocupación que se había acordado que su tío le había dicho que por nada del mundo fuera a ese lugar de noche. Por unos instantes nos olvidamos de Javier porque el radio se quedó silencioso también, pero de pronto la quietud se rompió. Una risa que no era la de mi amigo apareció en la transmisión. Rodrigo apagó el radio y la linterna. La fogata fue lo único que quedó iluminando aquel mirador. Nos temíamos que después de un rato empezaran a caer los árboles y cayeran sobre nosotros. Guardamos silencio y nos quedamos quietos intentando no movernos y no hacer ruido. De un momento a otro, los golpes cesaron. Seguíamos callados, esperando escuchar algún ruido más provocado por la persona o personas, pero así como con nosotros, de aquel lado también había silencio. Escuchamos un solitario grito lejano. Era Javier que seguramente estaba intentando hablar con nosotros por el radio. Rodrigo lo encendió para restablecer la comunicación, pero en ese momento se escuchó que los troncos en la penumbra empezaron a crujir y luego cayeron estrepitosamente. Mi amigo se esperó un poco a que no hiciera falta de caer un árbol, pues quería investigar. Bajó de la piedra, llevó su lámpara y fue a ver. No sé si lo hizo por valiente o porque estaba muy alarmado, pero no quiso o se le olvidó hacerse acompañar de alguien. En el radio se escuchaban gritos y no se distinguía lo que Javier quería decirnos. Sin Rodrigo nos costó un poco de trabajo volver a encontrar con los binoculares, la farola y la tumba que escogió aquel que perdió la apuesta. Había grandes parches de oscuridad que desaparecían completamente en las lentes de los binoculares. Lo intenté yo, lo intentó Edgar, luego alguien más y hasta el final yo de nuevo.
Como de suerte me lo encontré entre la lejana alfombra de lápidas. Brincaba y apuntaba hacia un lado queriendo que viéramos lo mismo que él estaba viendo. Es raro imaginar que nosotros podíamos verlo a él, pero él solo tenía que confiar en que lo estuviéramos mirando de vuelta. Además, creo que Javier ni siquiera alcanzaba a reconocer el punto en el cerro donde nos encontrábamos, pues esa fue una noche bastante oscura. No podíamos pedirle que se tranquilizara porque no soltaba el botón del radio y únicamente lo escuchábamos a él sin que nos permitiera hablar por la línea. En un punto empezamos a comprender, además de que estábamos siendo ayudados por lo que se veía en los binoculares. He de confesar que nos costó un poco encontrar lo que él señalaba. A unos 30 pasos de él estaba el pedazo de tela flotando alrededor de una lámpara encendida. Lo alcancé a ver yo y lo vio Adrián. Los demás no lo encontraron a tiempo porque después de un rato se fue. Pero de verdad que era algo inexplicable y horrible. Una cabeza sin cuerpo de la que colgaba un pedazo de trapo que se agitaba con el viento. Podría haber sido posible acercar la mira un poco más para apreciar la formación del rostro, pero nosotros no sabíamos hacerlo sin perder el enfoque. Cuando menos 2 del grupo comprobamos que lo que Javier había dicho momentos antes, cuando apenas íbamos en camino al mirador, era completamente cierto. De hecho, era mucho más aterrador de lo que nos imaginamos en un principio, o por cómo lo describió. Si por mí hubiera sido, le hubiera dicho que agarrara sus cosas y se fuera a su casa, al mismo tiempo en que mis amigos y yo hacíamos lo mismo. En lo personal, lo que escuché y vi hasta ese momento fue más que suficiente para que no quisiera estar ni un segundo más ahí. Poco me imaginaba que, como te dije anteriormente, íbamos a pasar toda la noche en el cerro. Rodrigo volvió unos minutos adelante. Venía tan agitado que no se le entendía lo que quería decir. Nosotros, por nuestra parte, también intentábamos contarle y mostrarle lo que acechaba a Javier allá a lo lejos, en el cementerio. También el radio sonaba y sonaba, pero ninguno pudo concentrarse en escuchar con claridad al otro. Hasta que nos calmamos, pudimos comunicarnos. Mi amigo encontró que los árboles habían bloqueado completamente el paso, el camino de regreso a casa. No vio si seguía ahí lo que los había talado. De hecho, lo encontró todo muy sereno, tan sereno que francamente le pareció inquietante. Luego llegó nuestro turno de contarle a Rodrigo. Quisimos que viera hacia el cementerio, aunque ya tenía un rato que la espantosa cabeza que flotaba en lo alto se había ido de ahí. Le explicamos lo que vimos 2 de nosotros y le dijimos dónde más o menos lo habíamos encontrado para que lo hallara, pero nunca lo vio. Rodrigo se quedó buscando en los binoculares, hablando con Javier que le pedía que suspendieran el castigo, rogando que lo cambiaran por algo más. Yo creo que todos hubiéramos accedido de no ser porque Rodrigo nos dijo que era peligroso intentar regresar, cuando menos de noche. Estábamos de acuerdo con que donde nos dijo que habían caído los árboles estaba muy peligroso, porque incluso de día nos lo parecía. Ahora, con el obstáculo que colocaron en el camino, estaba aún más difícil. Lo correcto sería esperar al amanecer, obviamente sin considerar que parecía que ellos no estaban solos ahí. Dejamos los binoculares abajo y nos fuimos a sentar a unas piedras. Nos acercamos a la fogata porque estaba haciendo algo de frío y ahí nos pusimos a platicar de lo que íbamos a hacer a continuación. De pronto sentí lo mismo que Javier, la misma sensación que nos describió acerca de la descarga eléctrica que lo recorrió de pies a cabeza. Lo sintió también el güero, Chato y Sergio. Un golpe de escalofríos como nunca había sentido uno. No se nos acabó de pasar la sensación de tener la piel erizada cuando de pronto nosotros 3 sentimos que algo nos acarició la cara.
como si hubiera pasado flotando por encima de nosotros. Primero me pasó por el rostro a mí, luego al güero, después a Chato y al final a Sergio. ¿Qué crees que pudo haber sido? Nosotros miramos hacia arriba y nos encontramos eso que estás imaginando. Un trapo negro, largo, y un rostro en la oscuridad que nos miraba y nos miraba y nos miraba. Así como lo vimos en los binoculares y nos lo describieron, era una cabeza solamente flotando, sin cuerpo. De lejos, por medio de los binoculares, fue difícil notarlo, pero también había un pedazo de estaca clavado a la base de la cabeza. Esa cara tenía vida o la imitaba muy bien, pues sus expresiones faciales eran terroríficas y sus ojos tenían una mirada muy pesada, muy intensa. No sé cómo es que funciona el miedo colectivo, pero por alguna razón ninguno de nosotros cuatro nos pudimos mover. Chato dijo antes que él sí se atrevería a lanzarle una piedra o algo, pero cuando lo teníamos exactamente arriba de nuestras propias cabezas, no nos pudimos ni mover. Él no tuvo fuerzas ni para agacharse a buscar algo para aventarle. A lo lejos se escuchó un horrible grito de mujer. Se escuchó lejos porque ella estaba cerca. Acuérdate que dicen que así funciona. Si escuchas sus gritos en la lejanía, es que la tienes a un lado y viceversa. Nunca habíamos visto a la Llorona, pero no nos la imaginábamos así. En nuestras mentes no había una imagen tan retorcida ni espantosa como la que vimos esa noche. No sé de dónde salió ni a dónde fue, pero alguien le echó una cubeta de agua a la fogata. El vapor de humo que se hizo nubló un poco nuestros alrededores. Más que la linterna que no apuntaba directamente a la cara que nos observaba desde lo alto, no quedó ninguna otra fuente de luz en el mirador. Si crees que de por sí era espantoso, déjame decirte que con la falta de iluminación, aquello se puso aún más siniestro. Yo sentía que se me salía el corazón, estaba agitado y me sudaba la espalda. No sabía si esto significaba algún peligro para mí, pero francamente, como era algo desconocido que nunca había visto y que imaginaba muy diferente, sí me puse mal, como que hasta me empecé a marear y a pensar en que me iba a desmayar. Sé bien que a los demás les pasó algo similar, se asustaron mucho con lo que teníamos encima, incluso a los que estaban lejos y no les pasó la tela por la cara. Un segundo grito a la misma distancia avisándonos muy tarde que esa cosa estaba extremadamente cerca de nosotros. El radio ya no sonaba, ni nosotros estábamos intentando comunicarnos. Nos quedamos así hasta que esa cosa se fue, se elevó, desapareció de nuestra vista. Tal vez se escondió en donde no la podíamos ver, pero ella sí a nosotros. ¿Seguro que no nos podemos ir?, le preguntamos todos al Chato. Dijo que estuvo difícil responder porque él tampoco quería estar ahí, pero que lo más seguro sería quedarnos. Ese sería un comportamiento extraño para un adolescente, tal vez, pero no para él. Era muy sensato y hablaba mucho de tácticas y cosas que le llamaban la atención de la milicia, especialmente en el ámbito de la supervivencia, que era algo que le había enseñado su tío. Hablaron de lo que podían hacer si se volvía a presentar, como si no recordaran que ni nos pudimos mover cuando la tuvimos arriba. Por fortuna, después de 1 o 2 horas de estar solo pensando en que nos iban a asustar, por fin nos relajamos. Pasaban de las 12 de la noche, hacía frío, no teníamos con qué cobijarnos o dónde tirarnos a dormir. Rodrigo logró encender otra fogata ante la cual nos quedamos reunidos, yendo a ver de vez en cuando a Javier.
Eso sí, cada 10 minutos nos reportábamos o se reportaba él. Durante un largo rato no hubo novedad hasta que de pronto, bastante intrigado, Sergio nos avisó que acababa de encontrar algo con los binoculares. Lo que vio Sergio fue una persona entre las lápidas mirando a Javier, vigilándolo. La persona estaba recargada en la esquina de una pared de un mausoleo, asomando la cabeza, escondiéndose un poco de la vista de Javier, que por cierto, le estaba dando la espalda. Se le avisó por el radio, pero él no reaccionaba. ¿Se habría quedado dormido? Él estaba mucho mejor preparado que nosotros, se llevó una colchoneta y una cobija, y seguramente no pasó frío como nosotros. O apagó el radio o estaba profundamente dormido, pues nunca nos hizo caso de que tuviera cuidado, porque la persona acababa de salir de su escondite y se echó a caminar en su dirección. Había que tener buen pulso para no perderlo de vista si empezabas a seguirlo con los binoculares. A mí se me aceleró el corazón cuando vi que esa persona no era la única acechando a Javier. Había otras 2, otras 3. Mirando en varias direcciones, pude encontrar más gente. Gente muerta, porque cualquier otra cosa no tendría explicación, especialmente por lo que sucedió después. No dejábamos de insistir en el radio a pesar de que no daba resultados. Sergio incluso gritó, aunque no sabe si se escuchó hasta abajo, pues Javier ni siquiera se movió. Las personas se acercaron más y más. Todos queríamos al mismo tiempo los binoculares. El que los tenía narraba exasperado lo que veía, como poco a poco se acercaron tanto a él que comenzaron a agacharse para tocarlo, más bien para hablarle al oído. Ya te dijeron que no debes estar aquí de noche. Todos lo escuchamos justo después de que Rodrigo nos dijo que veía que se le estaban acercando a Javier. Los 6 de nosotros escuchamos la misma voz decir la misma cosa, pero muy cerca del oído. La reacción por reflejo fue aventar la mano por encima del hombro y agacharse un poco, quitarse de ahí. Nos vimos hacerlo todos al mismo tiempo. Rodrigo creo que fue el que se asustó más, porque aparte él estaba en suspenso viendo lo que estaban a punto de hacerle al perdedor de la apuesta. La reacción que le provocó la voz que le habló de cerca fue de aventar los binoculares. Estos eran algo sofisticados para la época, de hecho se veían costosos porque parecían hechos en Alemania o algún lugar lejano. El golpe los partió a la mitad, además de que les estrelló los lentes. A partir de ahí perdimos de vista al cementerio y a Javier. ¿Todos lo escucharon?, preguntó unos momentos después por medio de la radio una voz que no era la de nuestro amigo en el Panteón Civil. Después de esto, el radio tampoco volvió a sonar. Luego de un rato nos dejamos de preocupar por Javier y ya solo estábamos pensando en nosotros, que francamente estábamos en un lugar más solitario y más tenebroso que el panteón. El castigo había sido realmente para nosotros. El resto de la madrugada se volvieron a escuchar que tiraban árboles, oímos los gritos de la Llorona, pero ahora de cerca. Nos volvieron a apagar la fogata, pero Rodrigo pudo encender otra. Haré un paréntesis aquí para decirte que además de todo lo que nos estaba pasando, había otro tipo de cosas extrañas. A todos nos sorprendió que en donde encontrábamos una pila de maderos secos y agarrábamos todos para que Chato hiciera la fogata, después de un rato volvía a aparecer una pila nueva. Por eso pudimos hacer 3 fogatas. Nunca supimos quién nos la estaba apagando, quién cortó los árboles, o más bien, qué fue todo eso, porque cuando amaneció, el camino estaba despejado.
No había ningún tronco afectando el paso. Claro que vimos muchas otras cosas sin explicación, pero a pesar de que Rodrigo nos juraba que había visto que estaba completamente cerrado el sendero, lo confrontamos por habernos mentido. No podíamos dudar completamente de su palabra, pues en verdad escuchamos que golpearon, cortaron los troncos y derribaron los árboles. Cosa extraña fue que ni rastro había de que algo se había azotado en el suelo. Cuando salió el primer rayo de luz nos echamos a caminar cerro abajo. No había ningún peligro, seguro con la lámpara hubiéramos podido bajar sin problema alguno. Algunos estaban molestos, otros como yo nos quedamos con que había sido una experiencia única, aunque en el momento estuviera muerto de miedo. Al llegar a la colonia, Javier se delató solo porque nunca se enteró que nos quedamos sin binoculares. Nos pidió perdón pues llegó a casa de Adrián como a las 2 de la mañana, esperando encontrarnos ahí pues no creía que fuéramos a pasar la noche allá arriba. Se fue del cementerio sin que nos diéramos cuenta. Antes de que se nos rompieran los binoculares, hizo bola la colcha y la tapó con la cobija para hacer parecer que se había quedado dormido. Apagó el radio y lo dejó sobre la tumba. Le dejamos de hablar por un rato, pero luego se nos pasó. Primero fue un tema que nos costaba hablar porque de verdad la pasamos muy mal, pero después se convirtió en una anécdota que nos gusta contar porque todos fuimos testigos, porque a todos nos pasó algo, porque esa fue una de las más grandes aventuras que podemos contar sobre el Cerro de la Estrella, donde todos nacimos y crecimos. Rodrigo un día nos dijo que le había contado todo a su tío. Lo primero que éste le respondió fue que ya le había dicho que jamás fuera de noche. Le dijo que él también había visto esa cosa en el cerro y que de hecho, para aquellos que tenían puestos de vigilancia como él, no solo en lugares apartados sino en la misma ciudad, seguido ven criaturas, cosas horrendas que habitan los lugares vacíos, solitarios. Mandamos saludos y agradecemos a todos los que llegaron hasta el final. Esta historia llega a ustedes gracias a Oliver Ayavar, Soul Lorna, Irene Castro Díaz, Dania Pineda, Adolfo Barreto, Maros Montoya, Carmen B., Abril Amaya, Luna Lunita, Carla Lecea Rodríguez, Verónica Suárez, Diana Sánchez, Lorena Soledad Díaz, Luz María Gil León, Gris Herrera, El Doyo de Sanji, Erika González, María Quintero Flores, Arturo de Jesús, Crowenfela Kumaju, Angry Wolf, Ana Vargas y Rosa María. Una mención especial a quienes decidieron el tema o temas de esta noche: La Llorona, los Panteones y el Cerro de la Estrella. En los comentarios espero tus sugerencias para el siguiente relato o recopilación. Para que no te lo pierdas, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.